Una vez tuve 2 entrevistas de trabajo en Carolina del Norte. Yo vivía en Nueva York en ese momento. Decidí ir en coche en lugar de volar para ahorrar dinero. Mi trabajo de entonces apestaba, y los 2 trabajos para los que estaba entrevistando podían ser un nuevo comienzo para mí. Eran trabajos en oficinas corporativas con muchos beneficios y buenos salarios. Además, el clima sería mucho mejor que en Nueva York. Estaba conduciendo hacia allá un jueves por la noche. Me tomé el viernes libre porque es cuando eran las 2 entrevistas. Como tenía que trabajar el jueves, salí en cuanto terminé el trabajo. Paré en casa primero para agarrar mi maleta y otras cosas que llevaría. Luego me despedí de mi familia y me puse en camino. Me esperaba un largo viaje de más de 8 horas. Mi ETA era a primeras horas de la mañana, como a las 2:00 am. Me dirigía a un Comfort Inn. Bebí como 3 tazas de café en las primeras horas de conducción, y por un tiempo estuve bien. Pero si ya estás agotado, ninguna cantidad de café te mantendrá despierto. Ya no había dormido mucho la noche anterior, porque estaba preocupado por esas entrevistas, y después de un largo día de trabajo, lo último que quería hacer era conducir casi 9 horas. Ya era tarde en la noche, y me quedaban unas 2 horas de camino. Había muy pocos autos en la carretera a esa hora en un día de semana. Empezaba a sentir mucho sueño, pero sabía que ya había pasado la mayor parte del trayecto. De repente, al costado de la carretera, vi a un hombre con traje parado allí, sin caminar ni moverse. Estaba mirando mi auto, y mientras pasaba, vi su rostro girar para seguirme. Dije en voz alta: ¿qué demonios? Fue realmente extraño. Casi consideré dar la vuelta y preguntarle si necesitaba un aventón. Simplemente estaba en medio de la carretera en un traje, como a las 12:30 de la noche. Empecé a inventar historias en mi cabeza para mantenerme despierto. Luego, sucedió algo aterrador. Tal vez solo unos 10 minutos después de haber visto a ese hombre, vi a otro hombre al costado de la carretera, también con un traje, simplemente parado allí. ¿Qué demonios estaba pasando? Desaceleré para detenerme y preguntar si todo estaba bien, y tal vez ofrecer un aventón. No sé qué estaba pensando, pero cuando casi me detuve, miré por el espejo retrovisor y luego me giré por completo, y el hombre ya no estaba, como si simplemente hubiera desaparecido. Pisé el acelerador y volví a la carretera. Me estaba volviendo loco. Necesitaba otra taza de café. Me quedaba 1 hora y media de camino. Paré en la primera área de descanso que encontré y compré un café mediano. Tomé unos sorbos, pero mientras estaba en el estacionamiento, vi a un hombre con un traje de pie bajo un poste de luz. Era el mismo hombre. Esta vez pude ver su rostro con más claridad. Parecía un hombre blanco de mediana edad, cabello corto castaño oscuro, bien afeitado, con una expresión neutral. Pero el hecho de que una vez más estaba mirando directamente a mi auto me asustó. Encendí el auto y salí de allí sin mirar atrás. Quería terminar el viaje, pero el café ya no hacía efecto. Sentía que me iba a desmayar al volante. No iba a lograrlo. Así que me aparté de la carretera y estacioné en un lugar aleatorio. Recliné el asiento y traté de dormir. Pero, tan cansado como estaba, no podía dejar de sentir miedo en ese estacionamiento vacío, asustado de que si abría los ojos, vería a ese hombre de nuevo. Estaba empezando a quedarme dormido cuando algo me despertó y abrí los ojos. Probablemente mi mente jugándome una mala pasada. Miré alrededor del coche, con miedo de verlo. Revisé cada ventana y luego el parabrisas delantero, y todo estaba despejado. Luego miré por el espejo retrovisor y sentí que mi alma salía de mi cuerpo por un segundo, porque vi, por un segundo, a una persona en el asiento trasero.
Estoy seguro de que era el hombre del traje otra vez, pero no miré lo suficiente porque abrí la puerta, grité y me caí al suelo. Mientras retrocedía, seguía gritando hasta que finalmente me levanté. Miré dentro del auto y no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Cuando volví en mí, me di cuenta de que mi mente me había estado jugando malas pasadas toda la noche. No había ningún hombre en un traje. Simplemente estaba completamente agotado y necesitaba dormir. Volví a subirme al auto, con el corazón acelerado. Honestamente, ahora estaba demasiado despierto para dormir. Encendí el auto, terminé mi café y conduje el resto del camino. Cuando me registré en el hotel y llegué a la habitación, me desplomé en la cama y me quedé dormido de inmediato. Al día siguiente, mi primera entrevista era a las 11:00 am, así que no dormí mucho, pero definitivamente me sentí algo renovado. Sin embargo, en el momento en que el entrevistador salió a saludarme, me congelé. El entrevistador era idéntico a la imagen del hombre del traje que había estado alucinando la noche anterior. Sé que él notó que me congelé. Pude verlo en su rostro. Traté de recuperarme, pero eso marcó el tono para el resto de la entrevista, y estuve completamente nervioso y distraído. Sentía como si estuviera en un sueño. Me fui de esa entrevista con solo 1 hora para prepararme para la siguiente. Esta vez, la entrevistadora era una mujer, y me fue mucho mejor. De hecho, conseguí el trabajo. Ahora trabajo aquí y vivo en Carolina del Norte. Mi antigua terapeuta me dijo que creía que el estrés de prepararme mentalmente para las entrevistas, mezclado con la falta de sueño, me hizo alucinar. La causa principal de mi miedo y estrés se reflejó en mis alucinaciones de un hombre con traje, porque eso era lo que había visualizado que sería mi entrevistador. Aunque suena lógico, no cambia lo aterrador que fue todo el episodio. Estaba conduciendo por el condado de Clearfield, en Pensilvania, una noche para evitar el tráfico al volver a casa. Probablemente ya era pasada la medianoche y la carretera estaba prácticamente desierta, justo como me gusta. Estaba escuchando mi podcast habitual en la radio cuando de repente sonó un aviso en mi coche, alertándome de que estaba bajo en combustible. Puse una parada en mi aplicación de mapas para la gasolinera más cercana, que estaba un poco más adelante por la carretera solitaria. Unos 5 minutos después, me detuve en una gasolinera a la derecha. Era el único estacionamiento en millas, ya que esta carretera básicamente solo tenía bosques a cada lado. La gasolinera era una genérica, sin nombre. Aparqué junto a la bomba y noté a un hombre llenando el tanque de su vieja camioneta destartalada. Me miró mientras pasaba junto a él para entrar en la tienda. Dentro de la tienda, compré un café y pagué en efectivo por la gasolina. Cuando volví afuera, noté que el hombre en la bomba se subía a su camioneta y luego se marchaba. Después de unos minutos llenando mi tanque, volví a mi coche y continué mi camino. Pero ni un minuto después de salir de la gasolinera, noté que, al costado de la carretera, en la hierba, estaba esa misma camioneta que había visto antes. Simplemente estaba allí, al lado del bosque, apagada. Me pareció extraño, pero seguí conduciendo, mirando por el espejo retrovisor para ver si se encendía. No lo hizo. Volví a poner mi podcast y seguí mi camino. Pasaron unos minutos y de repente escuché otro aviso de mi coche. Esta vez, mi pantalla del tablero mostraba que uno de mis neumáticos estaba muy bajo. Desaceleré y comencé a escuchar un ruido de bamboleo. Abrí una ventana y supe de inmediato que tenía un neumático pinchado. Me detuve al costado de la carretera para investigar. Era mi neumático trasero del lado del conductor y estaba completamente desinflado.
No creía haber golpeado nada. Lo habría notado. Se me ocurrió la idea de que quizás ese tipo en la gasolinera lo había cortado. Saqué mi teléfono y comencé a buscar el número de mi compañía de asistencia en carretera en Google. Escuché el sonido de un motor de coche o camioneta un poco más abajo en la carretera detrás de mí, pero curiosamente no veía luces. Todo era oscuridad allí. Luego, el sonido del motor de repente se detuvo y todo quedó en silencio otra vez. Fui a mi maletero para sacar la linterna SOS que mi padre me había regalado una Navidad. Saqué la linterna larga, la encendí y la apunté hacia la carretera. Vi el reflejo de los faros de una camioneta estacionada al costado de la carretera a unos 60 metros de distancia. Parecía ser la misma camioneta otra vez. Me asusté y corrí hacia el bosque, escondiéndome detrás de un arbusto grande y un árbol. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Escuché el sonido de la camioneta que arrancaba y esta vez las luces estaban encendidas. A través del arbusto vi cómo la camioneta se acercaba hasta mi coche y después de un breve momento de silencio, un hombre gritó: ¿necesitas ayuda? Sabía que lo mejor era no responder. El 911 respondió y susurré al teléfono mi ubicación, explicando que alguien había cortado mi neumático y que pensaba que la persona estaba siguiéndome. La operadora me hizo una serie de preguntas estándar, pidiéndome que describiera al hombre y su camioneta. Escuché la puerta de la camioneta abrirse y cerrarse. Le dije a la operadora que el hombre había salido de su vehículo. Me dijo que me mantuviera escondido en el bosque si creía que era una amenaza y me preguntó si podía ver si estaba armado. Y fue en ese momento cuando la llamada se cortó. Tenía muy mala recepción en esa zona. Esperé, con la esperanza de que la operadora intentara llamarme de vuelta, pero seguramente no podía hacerlo. Escuché el sonido de otro coche que pasaba por la carretera y estaba reduciendo la velocidad. Luego escuché voces. Era la voz de otro hombre. Me acerqué sigilosamente al borde del bosque para tener una vista mejor de la carretera. Vi al hombre de la camioneta hablando con la persona del otro vehículo detenido en medio de la carretera. Escuché cómo el hombre inventaba una explicación falsa sobre lo que estaba pasando. En ese momento, corrí a la carretera gritando: ¡ayuda! ¡No lo conozco! Tanto el hombre en la camioneta como el otro hombre miraron hacia mí. Le dije al hombre en la camioneta que este hombre había cortado mi neumático y me había seguido hasta allí. La reacción del otro hombre fue mirar al sospechoso con una expresión perturbada. El hombre sospechoso negó haber hecho nada y alegó que nunca me había visto antes. Al mismo tiempo, se apresuró a regresar a su camioneta y comenzó a retroceder hasta despejar ambos vehículos. Luego se marchó. El hombre del otro coche salió y revisó mi neumático. Luego me ofreció un aventón al pueblo. Le dije que ya había llamado a la policía y efectivamente, al cabo de unos minutos, una patrulla llegó con las luces encendidas. El hombre me respaldó cuando le conté al oficial sobre el otro hombre. El oficial dijo que iría a la gasolinera a solicitar las grabaciones de las cámaras para ver si se veía al conductor de la camioneta cortando mi neumático. Tomó mi información y se quedó conmigo mientras esperaba a la asistencia en carretera. El conductor de la grúa me llevó a un taller donde mi padre me recogió. Nunca supe nada del oficial de policía, así que supongo que no vio nada en el video. Es aterrador pensar lo cerca que estuve de ser probablemente secuestrado. Fue la noche más horrible y espeluznante de mi vida. Aún me pone la piel de gallina al recordarlo. Tengo 28 años y mi novio Todd vive en un estado diferente al mío. Nos turnamos para visitarnos, pero generalmente yo termino visitándolo más a menudo, ya que él tiene su propio apartamento
mientras que yo aún vivo con mi hermana como compañera de cuarto. Iba a visitarlo por una semana, porque era el receso de invierno, y tenía vacaciones porque soy profesora, así que empaqué muchas cosas para llevar. Estaba manejando mi viejo Hyundai Sonata del 2009, que compré de mi hermana. Donde vive Todd, ya había nieve en el suelo, así que cuanto más al norte me dirigía, más cuidado tenía que tener conduciendo, ya que ese coche no es realmente bueno para la nieve. Era tarde y, lamentablemente, estaba comenzando a nevar muy fuerte. Había alertas de tormenta de nieve, pero Todd y yo estuvimos de acuerdo en que sería mejor tratar de adelantarme a la tormenta esa noche, en lugar de esperar al día siguiente, cuando las carreteras estuvieran llenas de nieve. Comencé a aceptar el hecho de que necesitaría quedarme en algún lugar para pasar la noche, ya que aún estaba demasiado lejos y las carreteras se estaban poniendo peligrosas. Después de detenerme rápidamente en un pequeño restaurante para comer un sándwich y tomar un café, la camarera con la que estuve conversando me dijo que no debería estar en la carretera en ese momento. Me recomendó algunos hoteles y moteles en la zona. Luego, después de que se alejó y me dejó sola para terminar de comer, un hombre que estaba sentado en la barra giró en su silla y me dijo: «Hay un motel justo por esta carretera». Cuando puse el nombre del motel en mi teléfono, vi que estaba literalmente a 5 minutos de allí. El hombre dijo que era agradable y barato, así que podía descansar rápido y retomar el viaje mañana. Parecía haber escuchado toda mi conversación con la camarera. Él estaba simplemente sentado allí en la barra con una cerveza. Nunca había visto a alguien ir a un restaurante solo para beber. Ni siquiera sabía que los restaurantes servían alcohol. Pero la gente en el lugar donde vive Todd me parecía un poco extraña, al menos a mí, que crecí en la ciudad. El hombre se presentó como Toby, y yo le di un nombre falso, diciendo que me llamaba Michelle. El resto del tiempo que estuve allí, Toby permanecía medio girado hacia mí en su taburete giratorio, pero yo no quería seguir hablando con él, así que miraba por la ventana hacia la nieve hasta que la camarera me trajo la cuenta. Entonces me despedí de ambos y salí. En la media hora que estuve en el restaurante, la nieve había acumulado al menos 1 pulgada. Necesitaba llegar a ese motel cuanto antes. Conduje despacio y llegué al motel en unos minutos, tal vez 10. Había un par de autos en el estacionamiento. Parecía un motel barato, que era todo lo que necesitaba. No quería gastar mucho dinero de todas formas. Fui a la recepción y pedí una habitación por una noche. Creo que pagué alrededor de $50, y el hombre en el mostrador me dio una llave para una de las habitaciones en la planta baja. Regresé a mi coche para sacar mis cosas y llevarlas adentro. Era una habitación diminuta con un papel tapiz hortera, una cama queen y una alfombra roja. Estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada con Todd, pero no había señal en absoluto. El motel tenía wifi, pero probablemente la contraseña estaba en la recepción. Así que me puse los zapatos nuevamente y salí a toda prisa a través de la fría nieve para obtener la contraseña. En el camino, noté que había un auto nuevo en el estacionamiento y vi a alguien sentado dentro, pero no me tomé el tiempo para mirar quién era, porque sinceramente, ¿quién hace eso? El hombre en la recepción, sin mostrar emociones, señaló el letrero con la contraseña del wifi y la tecleé en mi teléfono. Tardó 1 minuto, pero me conecté. Regresé a mi habitación apresuradamente. Cerré la puerta con llave e intenté llamar a Todd por FaceTime nuevamente. Aún con el wifi, la conexión era pésima. Podía ver su rostro, pero se congelaba durante unos 5 segundos y su voz se cortaba también.
Al menos pude comunicarle que estaba a salvo en el motel. Decidimos seguir enviándonos mensajes de texto porque la videollamada realmente no funcionaba. Estuvimos enviándonos mensajes durante unos minutos cuando escuché un ruido proveniente del baño. Me incliné hacia adelante y vi que la puerta del baño estaba cerrada. ¿Estaba cerrada antes? No lo recordaba. Le envié un mensaje a Todd diciéndole que había escuchado algo en el baño y comencé a entrar en pánico, porque me di cuenta de que cuando corrí hacia la recepción, no cerré con llave la puerta de la habitación del motel. Todd me preguntó si la puerta se cerraba sola. Le respondí que no creía, pero tampoco recordaba si la dejé entreabierta o no. Me dijo que me levantara y verificara si la puerta se cerraba automáticamente al cerrarla y que me llevara la llave conmigo. Me levanté, me puse los zapatos y vi que la puerta tenía un cerrojo tradicional que se movía con la perilla desde dentro o con la llave desde fuera. Abrí la puerta para confirmarlo, pero noté instantáneamente un conjunto de huellas adicionales que conducían hasta mi puerta. Estas huellas venían desde el auto que había visto antes, y nadie estaba en ese coche ahora. Sentí ganas de gritar, pero en vez de eso cerré la puerta y corrí a la recepción. Le lloré al hombre diciéndole que había un intruso en mi habitación. El recepcionista no era un tipo corpulento, así que claramente no tenía intención de confrontar a nadie. Me dijo que esperara allí mientras hacía una llamada. Pensé que estaba llamando a la policía, pero en lugar de eso empezó a hablar en otro idioma. Creo que estaba llamando a un amigo o socio. Colgó y me dijo que me quedara allí con él. Estaba parada en una posición desde la cual podía ver a través del vidrio hacia mi habitación. Solté un grito cuando vi la puerta de mi habitación abrirse y aquel hombre, Toby, del restaurante, caminando hacia su coche. Nos miramos a los ojos por un segundo antes de que él subiera a su coche y se fuera por las carreteras sin despejar. El amigo o socio del trabajador del motel llegó un rato después. Era un hombre grande que no hablaba inglés. No sé qué se decían entre ellos, pero el recepcionista me dijo que me daría otra habitación gratis para que me sintiera mejor. No me sentí mejor, pero no tenía otra opción de lugar para quedarme a esas alturas. Tomé la nueva llave y ambos hombres me ayudaron a trasladar mis cosas a la nueva habitación. Todd se ofreció a venir, pero le dije que no. Sería demasiado tiempo y muy peligroso conducir de noche y con nieve. A la mañana siguiente, las calles estaban algo despejadas, lo suficiente para continuar el viaje hasta la casa de Todd. Mirando atrás, no me gusta cómo el recepcionista probablemente no llamó a la policía, porque no quería que su motel tuviera mala reputación. Llamé al restaurante para advertirles sobre ese hombre. Ya no confío en los extraños después de esta experiencia. Tenía 28 años y mi novio Todd vivía en un estado diferente al mío. Normalmente nos turnábamos para visitarnos, pero generalmente era yo la que terminaba yendo más seguido, ya que él tenía su propio apartamento y yo todavía vivía con mi hermana como compañera de cuarto. Iba a visitarlo por una semana porque era el receso de invierno y como soy profesora, tenía vacaciones. Así que empaqué muchas cosas para llevarme en mi viejo Hyundai Sonata del 2009 que compré de mi hermana. Hacia donde vivía Todd ya había nieve en el suelo, y cuanto más al norte me dirigía, más difícil se hacía conducir porque mi coche no estaba hecho para la nieve. Era tarde y lamentablemente la nieve comenzó a caer con fuerza. Había alertas de tormenta, pero tanto Todd como yo estuvimos de acuerdo en que sería mejor adelantarme a la tormenta esa noche, en lugar de esperar al día siguiente, cuando las carreteras estarían llenas de nieve.
Después de un tiempo, me di cuenta de que sería más seguro encontrar un lugar para quedarme la noche, ya que aún me quedaba bastante camino por recorrer y las carreteras estaban empeorando. Paré en un pequeño restaurante para comer algo rápido y tomar un café. Mientras conversaba con la camarera, me dijo que no debería estar conduciendo en esas condiciones. Me recomendó algunos moteles cercanos. Cuando ella se fue, un hombre que estaba sentado en la barra giró en su silla y me dijo: «Hay un motel justo aquí cerca». Cuando busqué el nombre en mi teléfono, vi que estaba a solo 5 minutos de distancia. El hombre me dijo que era un lugar barato y decente, perfecto para descansar y reanudar el viaje en la mañana. El hombre me dio una sensación extraña. Estaba bebiendo solo en la barra y parecía haber escuchado toda mi conversación con la camarera. Me dijo que se llamaba Toby y para no darle información real, yo le dije un nombre falso, Michelle. Durante el resto de mi tiempo en el restaurante, Toby seguía medio girado hacia mí, intentando iniciar conversación, pero yo traté de ignorarlo mirando por la ventana hacia la nieve hasta que la camarera trajo mi cuenta. En la media hora que estuve allí, la nieve había acumulado al menos 1 pulgada. Conduje lentamente y llegué al motel en unos minutos. Había algunos coches en el aparcamiento. Era un motel sencillo, justo lo que necesitaba para pasar la noche sin gastar demasiado. Fui a la recepción y pedí una habitación. Pagué unos $50 y el hombre del mostrador me entregó una llave para una habitación en la planta baja. Fui a mi coche, recogí mis cosas y me dirigí a la habitación. Era pequeña, con una cama queen y una decoración algo anticuada, pero estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada con Todd, pero no había señal de teléfono en absoluto. Había wifi, pero la contraseña seguramente estaba en la recepción, así que me puse los zapatos y regresé al mostrador. Cuando iba hacia la recepción, noté que había un coche nuevo en el aparcamiento. Vi una figura sentada dentro del coche, pero no le presté mucha atención porque estaba enfocada en conseguir la contraseña. El hombre de la recepción, con una expresión inexpresiva, señaló el cartel con la contraseña del wifi. La anoté y me conecté. Volví rápidamente a mi habitación. Cerré la puerta con llave e intenté otra vez hacer una videollamada con Todd. Aún con el wifi, la conexión era terrible. Decidimos que sería mejor enviarnos mensajes de texto. Mientras hablábamos, escuché un ruido proveniente del baño. Al mirar, noté que la puerta del baño estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado antes. Envié un mensaje a Todd diciéndole que escuché algo en el baño y me di cuenta de que cuando corrí a la recepción, olvidé cerrar la puerta de la habitación. Todd me preguntó si la puerta se cerraba sola. Revisé la cerradura y vi que tenía un cerrojo manual. Abrí la puerta para probarlo y al hacerlo, noté un conjunto de huellas adicionales que llevaban directamente a mi puerta. Estas huellas venían del coche que había visto antes, y ahora no había nadie dentro de ese coche. Mi corazón se aceleró. En lugar de gritar, cerré la puerta con llave y corrí hacia la recepción. Le dije al hombre en la recepción que había alguien en mi habitación. Él no parecía querer enfrentarse a nadie, así que me pidió que esperara allí mientras hacía una llamada. Pensé que estaba llamando a la policía, pero empezó a hablar en un idioma que no reconocí. Parecía estar llamando a un amigo o conocido. Colgó y me dijo que me quedara allí. Desde donde estaba, podía ver a través del vidrio hacia mi habitación. De repente, vi la puerta abrirse y a Toby, el hombre del restaurante, salir y dirigirse hacia su coche. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que él subiera a su coche y se fuera por las carreteras nevadas. Unos minutos después,
Llegó el conocido del recepcionista, un hombre grande que no hablaba inglés. No entendí nada de lo que decían entre ellos, pero el recepcionista me ofreció otra habitación gratis para tranquilizarme. No me sentí más segura, pero no tenía otra opción en ese momento. Tomé la nueva llave y ambos hombres me ayudaron a mover mis cosas. Todd se ofreció a conducir hasta aquí, pero le dije que no valía la pena arriesgarse en la tormenta. A la mañana siguiente, las carreteras estaban algo despejadas y pude terminar mi viaje hasta la casa de Todd. Reflexionando, me inquieta que el recepcionista probablemente no llamó a la policía porque no quería mala publicidad para su motel. Llamé al restaurante para advertirles sobre Toby. Después de esto, he perdido la confianza en los extraños.